Ejemplo, si nosotros nos encargamos del mantenimiento de una máquina, o del proyecto de mantenimiento de una máquina, tenemos que primero recolectar los datos. No lo hacen normalmente cada uno, sino lo hacen mediante la hoja de vida de la máquina como tal. Un estudiante o un egresado de aquí lo que va a hacer es agarrar la hoja de vida de las máquinas y empezar a transportar estos datos en una tabla de Excel o en cualquier procesamiento de datos. Software de procesamiento de datos. Sucede que muchas veces algunos datos, si son registros, pueden haberse equivocado. En vez de poner, por ejemplo, la presión de 330 PSI, han puesto 33 PSI. Y esto funde en un hecho, ¿no? Que cuando hacen el procesamiento los resultados no coinciden. Si han sido 10, un dato puede cambiar. De 10 registros, uno de esos puede cambiar el parámetro final. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? No pueden meter los datos por meter, sin analizar si tienen o no razón de ser. Si, por ejemplo, en una máquina, que estamos hablando de un compresor, esto está trabajando de forma regular, y en esa época, y en ese momento, en ese día, en esa jornada, aunque el registro haya sido de 33, pero la máquina ha funcionado regularmente, un valor de 33 no coincidiría con el proceso regular de la máquina que ha sucedido. Me explico en términos muy simples. El día de la jornada X, la máquina ha producido el producto que tenía que ser, si era helados, lo que sea, ¿no? Ha producido. Y no ha habido registros de fallas. Pero en la hoja de vida, en los registros de que han tomado los datos sobre las medidas de los parámetros del compresor, ha salido que en este día justamente ha colocado 33 PSI, pero por lo regular trabajan 33, 30 PSI. No, no está colocado. Ustedes simplemente han transportado. El hecho es que por esa evaluación salta el momento en que el promedio de presiones es bajo, más de lo regular. Y esto coincide con el hecho de que debía haberse cambiado a algo o provoca que ya el cronograma de mantenimiento haga que cambie la adquisición del equipo, el cambio o definir la fecha de mantenimiento más antes de lo que debía ser previsto. Entonces cambia decisiones, pero simplemente por haber procesado datos sin haberlos analizado previamente. Esos efectos, esos cambios súbitos, ¿no? Si no se los toma en cuenta, entonces provocan malas decisiones. En un algoritmo, lo único que hace es procesar datos. No entiende el algoritmo, no sabe el algoritmo si están bien o no esos datos, lo único que va a hacer es ejecutarlos. ¿De acuerdo? Esto tal vez voy a hacer una pequeña pausa comentándoles que por X o Z razón se han establecido 3 reglas de control. Algunos saben, ¿no? Las 3 leyes de control. ¿Puedes recordar? Ese he dicho algunos. ¿Qué es la primera ley? Si funciona, no lo Eso es antes. La primera es, la máquina es perfecta. La máquina es perfecta. No falla la máquina. El motor, el programa, el código no va a fallar. Y vuelvo a decir esto, repitiendo es, ustedes han experimentado esto tantas veces que saben que eso es verdad. Cuando empiezan a hacer un código de programa, es un ejemplo muy característico, no les sale a la primera, no les sale a la segunda ni a la tercera y ya están 2 de la mañana y nada, pudieron descansar, ya, no hacer mañana, renuncian. Y en esa noche duermen pensando en eso y su mente está divagando, y al final un poquito prende. Se levantan 2 horas después, ya sé que es, y entran con el punto y coma, ahí funciona. Funciona bien. ¿Qué ha pasado? La máquina no es que no funcionara, ha hecho lo que tenía que hacer, ha hecho realmente lo que debería hacer. ¿No? Por ejemplo, en vez de haber puesto un punto, han puesto una coma. Una coma significa otro argumento, un punto había como un número. Entonces, o sea, solamente un error, o sea, hace que la máquina interprete realmente lo que está. Un motor eléctrico, como sea, va a funcionar.
así sea, si tuviera sentimientos, así sea, estén doliendo todo, va a seguir haciendo lo que tiene que hacer. Cualquiera que no tiene sentimientos y hace hasta fundirse, va a seguir. Tú le enciendes, está humeando, no, le pones un ventilador, ¿verdad? Pero sigue humeando, poco después se quema, muere. Muere como héroe, ¿no? Aguantando hasta el final. Pero hace lo que tiene que hacer, no va a cambiar en nada. Por eso es perfecta. No va a cambiar el hecho de que va a funcionar como tú lo has hecho, lo has instalado, tú lo has hecho. El que es imperfecto, de hecho, es el razonamiento del ser humano. Puede fallar, puede obviar, omitir ciertas condiciones, no lograr el cometido, ¿no? Entonces, ahí viene el hecho de decir que la máquina es perfecta. La segunda, aunque debería tal vez el principio de la primera, la mejor solución siempre es la más sencilla. Es un hecho de la vida que, como dicen, al mal paso da deprisa, ¿verdad? Porque va a pasar, un hecho de la vida es. Asimismo, también las máquinas, mientras más sencillo, mejor. Más fácil de hacer mantenimiento, es más económico y realmente va a funcionar. Difícilmente que falle si es que es muy simple, sencillo. Si lo haces más sofisticado, eso significa más elementos que participen en el proceso, es más seguro que falle. Más elementos significa que van a interactuar más, van a procesar más tiempo, al final van a fallar más fácilmente. Eso sucede. Si ustedes a un problema le quieren poner una tecnología muy avanzada, que al final puede fallar, va a fallar, al momento de poder hacer un mantenimiento, ¿qué va a suceder? Esa tecnología que es muy costosa, van a tener que invertir más, tal vez no lo consigan arrancar rápidamente, resolver rápidamente. ¿Qué va a pasar? Va a parar la planta, se va a enojar el jefe, se va a enojar el dueño y nos van a votar. Es mejor hacerlo funcionar, así sea con un simple conector, un cable, un contactor, en vez de un PLC. Si eso funciona bien, pues ese tiene que ser la solución. Lo más sencillo siempre es la mejor decisión. Ahora, otra cosa es que no cumplas las expectativas. Si necesitas sí o sí precisión, entonces tienes que mejorar. Claro, va a ser un poco más sofisticado. Pero no se compliquen al extremo. No lo quieren hacer realmente el mejor sí. Más y más. Pero si no se necesita, mejor no. Y por eso viene la última que decía su compañero: si funciona, no lo toques. No por el hecho de que seas el más experto, el mejor, puedas mejorar la máquina, va a ser que sea la mejor forma de resolver el problema. Porque mientras más hagas pagar la máquina, más pierde dinero la empresa. Y nosotros, pese a quien pese aquí, ¿ya? No estamos yendo a ser empleados, a eso nos ven, aunque no entiendan. Porque hay un gerente, un dueño, que no sabe ni siquiera que va a invertir dinero para ganar más dinero. Nosotros vamos a ir a mejorar o mantener ese producto, o sea, de ganar dinero. Puede uno trabajar por sí solo, cierto, pero en una industria exitosa, ellos necesitan operarios de esta área. Y eso nosotros tenemos que mantener. Ese es nuestro objetivo. Para eso hemos aprendido todas las materias que hemos aprendido es para dar servicio. Comienzo. Si entran los eléctricos a ENDE, ¿a quién le van a dar servicio? No son ustedes, el que paga dinero. Si van a entrar a Sobose, gerentes. O sea, deben pensar que la industria, nosotros eso estamos, la industria es al que debemos dar servicio, al que va a ganar. Así sean ustedes el gerente general, el gerente técnico y también al mismo tiempo sean el operario. Como operario, que el gerente gane. En la noche, ahí el gerente va a despertar, mi operario, que es el mismo en el espejo, no ha hecho lo que debía hacer, se va a enojar, se va a querer despedir él mismo. Pero al final de cuentas ahí viene, ¿no? La mejor solución siempre es lo más sencilla, y si funciona, entonces ya no lo toques. Pero que funcione bien, no quiero decir que funcione por haberle puesto una curita, puesto un masking y ya funciona. No
no, cuidado me estén entendiendo mal. Si no, dejarlo, como en laboratorios, ¿no? Parece que funciona, no, dejarlo, hasta que venga el dinero después tocamos. Se ve, se están armando, ya parece que funciona, no lo toques, ni le quieren mirar, ¿no? Pero no es así, esa no es la idea. O sea, la cuestión es que funcione, que funcione bien. Por eso 3 leyes de control. Máquina perfecta, debe hacer lo que debe hacer realmente. Y luego, mejor solución, más sencilla, siempre la mejor solución, y la última, si funciona la otra. Tienen que funcionar las 3 cosas. Ahora, volviendo al tema, en ese sentido, o sea, los datos que ustedes estén tomando tienen que haber un criterio para discriminarlos y deben ser representativos sí o sí del proceso. Ese valor de 33 que se está diciendo es un dato fortuito, que lo que hay que hacer es discriminar. Existía en la materia de física 100 un análisis de teoría de errores, ¿se acuerdan? Y ahí existía un análisis de los tipos de errores que se cometían. Se les conocían como errores que se disparaban, que no coincidían con la medida. Entonces quería medir 10 metros y al final medía en un momento 15, luego otras veces 10 y una vez aparecía 15. ¿Qué errores? ¿Cómo se produce? Aleatorios. Los sistemáticos son por el procedimiento. Si has mantenido el procedimiento, o sea, medir, ver, o sea, no has cambiado de medir, de ver el monitor, el manómetro, y al final has medido 33. O sea, has seguido el procedimiento. Pero en una ocasión lo que ha sucedido, por así decirlo, ha habido una pequeña burbuja, un sedimento en la mitad, y al final ha provocado que eso baje. Entonces, nosotros por pico, una vez ha subido, tal vez ha subido 2 o 3 veces, ya eso es tema de análisis del instrumento, un error. Es aquí, en el procesamiento de datos, a ese error, que no depende de hecho de uno, sino más que todo del medio, lo conocemos como ruido. Ese ruido hay que saber eliminar. Por eso hablamos de procesamiento. Ahí veamos. El proceso de adquisición de datos está sujeto a perturbaciones, denominadas ruidos, definidas como un conjunto de eventos aleatorios no previstos generalmente por el medio ambiente en el que se producen, en el que se produce la medición. Teniendo en cuenta que se supone un resultado aproximado, característica principal, de la respuesta de un fenómeno, se puede procesar la información antes de su tratamiento final, eliminando así la información distorsionada. Empecemos a comprender esto. De hecho, para nosotros poder discriminar un dato, debemos saber que el parámetro que estamos midiendo, que estamos adquiriendo datos, sabemos en esa situación en qué rangos debe existir, o en qué rangos debe establecer. Por ejemplo, si nosotros agarramos un calefón, un equipo de calefón, y deseamos analizar el mismo, modelar y todo lo demás, uno de los parámetros que debemos medir es la potencia. Si no medimos con un watímetro, podemos medir el amperímetro y el voltímetro. En líneas generales, ¿qué parámetros medimos? Frecuencia, tensión y cociente para medir la potencia. ¿Están de acuerdo? Imagínense que entre las lecturas, en una de ellas, miden una frecuencia de 100 Hz. 100, luego aparece 50, 50, 55, 52, 56. ¿Qué les diría el criterio? El equipo va a medir y les presenta datos. Ven esos datos, ustedes van a observar, estos no son coherentes, frecuencia de 100 Hz. ¿Por qué? ¿Quién les dice que eso no debería ser 100 Hz? No debería ser 100, debería ser 50. Un ejemplo sería de que de un generador, por ejemplo, si es que haya aumentado la velocidad y la frecuencia ha aumentado, podría ser eso. Y en un momento dado se ha dado cuenta del operador y ha reducido la velocidad y ha colocado 50 Hz por eso. Está bien, solamente que aquí yo quiero
unos desde otro punto de vista. O sea, todo lo que me has explicado, ¿de dónde lo has conocido? Todo lo que en este momento me has mencionado, ¿quién te lo ha dicho? ¿Cómo o tú lo has producido? Eso ya sería por conocimiento y lo que hemos practicado en laboratorio. Ese tema, practicar. O sea, han experimentado. O sea, ese conocimiento que ustedes han adquirido, les dice, ya tienes criterio. O sea, egresando de aquí, les llevan a tener criterio. O sea, no son alguien que entra de primer semestre, no saben nada y los arrojan a la industria y a la que no saben nada, ¿no? Pero han pasado todos estos años, y han conocido cómo hacerlo hasta poder utilizar un test, sí o sí. Saben que el test para medir un elemento, un componente hay que proteger, o no sé. No van a colocar el test por colocar, y ponen 1000 voltios y te ponen una escala de ohmímetro. No. O sea, imposible. Sería un pecado gigantesco. Aunque sí sucede, ¿no? Pasa. No hay cuenta, pero ahí va. Ya tienen conocimiento. O sea, en este caso, hablamos de esta parte. O sea, teniendo en cuenta que se supone un resultado aproximado. O sea, ustedes ya suponen que la lectura que van a tomar tienen que estar, sí, alrededor de los 50, 52, 53, 55 o 40 y tantos, pero no puede llegar a 70, ahora 100. O sea, se supone que el resultado ya debe tener un valor aproximado, ¿verdad? Entonces, ya tienen un criterio, o sea, ya saben en qué rangos va a estar realmente la medida. Entonces, esa característica principal de ese parámetro. Hablando del calefón, si estamos hablando de un calefón para un ambiente, la temperatura ambiente no debe superar los 40 grados, 30 grados, ¿o sí? Puede estar de aquí 20, 30, 40 grados aquí adentro. Estamos en La Paz. ¿Cuánto es la temperatura máxima? Ahora hablamos de esto, ¿no? Ustedes, imagínense, se van a otra situación donde un abogado, un médico, lo que sea, les dicen, ellos les están charlando y les dicen, pero en mi parte yo tengo 40 grados centígrados. ¿Le creen? ¿Por qué no le creen? ¿Por qué? Ustedes tienen ya experiencia, han medido, han experimentado, han probado. O sea, ustedes ya saben que sí o sí el parámetro regular debería estar entre los 20, 17, 25 máximo. Aquí. Le van a creer si es que fuera que estuvieran en Santa Cruz. Ahí sí le pueden llegar a creer, pero aquí no. Entonces, es su experiencia, su experticia de ustedes que les ayuda a discriminar tablas. Su experticia, su criterio, su experiencia. En ese sentido va. O sea, ustedes saben la característica principal, el rango en el cual el parámetro debe variar. O sea, ejemplo, 8, el arranque de un motor. ¿Cuánto debe tardar? ¿Cuánto tiempo tarda el arranque de un motor? ¿En cuánto tiempo se establece la corriente nominal? Se han llevado protecciones, se están llevando protecciones. Hay un elemento que se adiciona al motor, ¿verdad? Que se le conoce como guarda. Y el guardamotor tiene un pequeño relojito. Algunos ahora tal vez ya son clientes, pero en su tabla les dice cuánto tiempo tiene para soportar una corriente pico, para abrirse. Si el motor estuviera, ¿cómo se dice?, bloqueado, la corriente va a ser gigante y mucho tiempo. Y ahí salta ¿quién? El guardamotor. Entonces, para evitar eso, nosotros sabemos que regularmente la corriente debe durar máximo unos 2 a 3 segundos, pico, máximo. Más de eso va a dañar al motor. Para eso sirve el guardamotor, para protegerlo. Más arriba están los disruptores, en este caso los magnéticos y demás, que protegen más.
Pero en principio, la primera fase de protección, nuestro guardamotor para el motor. Entonces, estos criterios ustedes ya lo saben, han aprendido, no es por nada que están aquí. Y eso significa característica principal, o sea, ya saben, en ese parámetro, en qué ámbito se debe estar funcionando. Bueno, vuelvo a repetir, teniendo en cuenta que se supone un resultado aproximado, o sea, ya debe saber eso, ya es respuesta de un fenómeno, se puede procesar la información antes de su tratamiento. Si no sabes, si haces una medida y no sabes de qué rango, pues tienes que tomarlo todo. En un caso, solamente por así decirlo, no todos ustedes, creo que ninguno, ha debido hacer mediciones de presión atmosférica, o han hecho. O han experimentado con, ¿qué se dice? Pronósticos ambientales, algo así. No saben cuándo es la velocidad de variación, por ejemplo, de la presión ambiental. No tienen experiencia. Entonces, las medidas que van a tomar, pues tienen que tomarlas todas. Si no tienen experiencia y conocimiento, se toman todas. Cuando ustedes ya tienen conocimiento, pueden discriminar. Sí, pero si no tienen conocimiento, pues todo es ya información. Ahí ya van a seleccionar qué resultado. Necesitan experiencia, conocimiento, previamente a su análisis. Si digamos, ves los valores que están de acuerdo a unos rangos y de eso satisface. Sí, pues, puedes tener todos los datos, pero de ellos tienes herramientas como la estadística para saber agruparlos. Y esos datos que has agrupado, discriminamos aquellos que realmente no siguen. Y deciden tomar los demás. Pero ese es un análisis ya, pero tomando todo. En este caso estamos hablando de filtrar. Pero vamos a filtrar tomando los datos que sí, y a discriminarlos en el mismo algoritmo. Ahí viene ahora este concepto. ¿Cuál es nuestro objetivo entonces en este tema? Conocer el procesamiento que se recomienda realizar a los datos capturados y eliminar parte del ruido debido al medio ambiente. O sea, cada vez que se toman datos no puedes evitar que el medio ambiente interactúe con el proceso y por lo tanto se esté incursionando como tal ruido en esa información. Puede ser mucha o puede ser menos, pero no vas a evitar que el ruido se incursione dentro del proceso. Solamente el haber colocado el instrumento de medición, el elemento sensor, se conoce como error de, ¿se acuerdan? Error de iniciar sesión, ¿se acuerdan? El circuito estamos enseñando. Por conectar, es cambiar el circuito. ¿Se acuerdan? Por eso. El ambiente. Objetivos, reconocer conceptos de ruido, identificar algunos filtros, de hecho ya hemos hablado en algunos anteriores, aplicar los filtros casa bajos, eso van a ver, quiero hacer unas modificaciones para aumentar esto, desplegar los resultados y hacer una comparativa. Ya una vez les he prometido y no estoy cumpliendo, hacer una sesión virtual para mostrarles. Nadie me ha dicho qué problemas tenía con los anteriores, entonces he asumido que entendía. Pero para esto sí me gustaría mostrarles el filtro, cómo funciona en ciertos casos. Esto para ciertas aplicaciones. Entonces, no podamos hacer una sesión virtual, no podamos mostrarles esto. Marco teórico, procesamiento y gestión de datos, conceptos de ruido. Si ustedes notan, aquí existe una señal. Está marcada. Es una señal de impulso cuadrado. Y lo que está adicionalmente a él está una señal de lectura, la señal que se ha leído. Y es una señal con ruido. Muy aparte de la señal, es una señal con ruido. Ruido, tanto en, ¿cómo se dice?, magnitud como en fase. O sea, hay un desfase. La medida debería ser justamente aquí, pero la medida que se ha tomado ha sido posterior. Muchos denominan como tiempo de estado, tiempo muerto, pero no es así. Hasta se puede declarar como un desfase. Perdón, un desfase. Dice ahí, ¿no? La adquisición de datos en el proceso de muestreo provoca una modificación de la señal original, además de las interferencias por la inserción de elementos externos al proceso. Uno de ellos es el ruido.
conozcamos el concepto de ruido. El ruido es una perturbación eléctrica, para nuestro caso, que interfiere en la transmisión o el procesamiento de señales. Toda señal no deseada que se mezcla con la señal útil que se quiere transmitir. Ahí tenemos dos definiciones de ruido. El ruido es toda señal que no se desea, no deseada, que se mezcla con la señal útil, la señal que deseo medir, reconocer, y o que se quiere transmitir. Entonces el ruido es una perturbación eléctrica, electromagnética deberíamos decir, de hecho, que interviene en la transmisión o el procesamiento de las señales. Tipos de ruido. Ruido blanco. Señal aleatoria, proceso estocástico, que se caracteriza por el hecho de que los valores de la señal en dos tiempos diferentes no guardan correlación estadística. Cuando hablamos de este concepto de ruido blanco, y es el ruido que inevitablemente siempre existe en todo momento, en todo lado. Así ustedes estén solos, igual escuchan ruido ambiente, ruido de todo tipo. Igual, se habla de lo que estén pisando, lo que está habitando, todo se suma y al final se es ruido blanco. Eso es el ruido. Normalmente no tiene gran magnitud, pero siempre va a existir. No sé si han hecho alguna vez el experimento, hacían antes, se utilizaba el termo, no sé si alguna vez han utilizado un termo, para ver si está bueno o malo que sea. Ahí está su ruido. Es un efecto de presiones, variación de presiones que están colisionando en las paredes y eso se amplifica y llega al oído. Eso es ruido blanco. En este caso, ustedes también lo han visto alguna vez, no sé si están viendo todavía la televisión, porque en el celular, la computadora nomás, pero en televisión se van al canal, por ejemplo, el canal 72, ¿qué ponen? ¿Qué ven? ¿Qué es lo que ustedes? Esto, ¿no? En realidad, ¿qué es el equipo de televisión? El equipo de televisión es un decodificador. O sea, la señal, toda la señal aparece en el ambiente, no la vemos, pero son ondas electromagnéticas que están fluyendo por todo lado, están pasando y traspasándolos a todos cada uno de ustedes. Hay una antena que recibe esos campos electromagnéticos que lo transforman al final de cuentas en ondas eléctricas. Tienen diferentes formas. Sucede pues que en el medio existe un elemento que se llama, no es un decodificador, es un filtro que deja pasar solamente un rango de frecuencias. En ese rango de frecuencias la magnitud son pequeñas, pero si fuera una antena de un televisor, de un canal conocido, canal 10, canal 9, canal 9, lo que sea, ahí la amplitud es alta, las otras son pequeñas. Como son altas, estas se pueden reconocer colores, patrones y ciclos. Y pueden eso despegar una imagen. Pero mientras estas están de desorden, igual se decodifica, igual hace la máquina, el equipo de televisión, agarra eso y eso lo decodifica esos pequeños puntos y los ubica, y los ha ubicado ahí. O sea, es señal. Además, esa señal no ha sido, por así decirlo, artificialmente dada, sino ha sido naturalmente. La naturaleza, por el aleteo de una mosca, el avión que pasa, todo eso es ruido. Si alguien ha vivido cerca del aeropuerto, sabe que cuando está medio viendo la televisión aparece un avión y de pronto la señal empieza a variar. O, por ejemplo, ha habido un ruido, una explosión, su ruido también es escucha. Sucede que eso es variación del ambiente, eso es ruido, que se funciona en la línea. El equipo sintonizador lo que hace es simplemente traducirlo, lo está traduciendo así. O sea, es ruido ambiente. Lo único lo han amplificado y lo estamos mirando. Así funciona. Y aquí viene este concepto. Señal aleatoria. Proceso estocástico. Cuando hablamos de proceso estocástico, es un conjunto de datos que sabemos en qué rangos va a existir y cuánto va a durar. Eso, proceso estocástico. No es algo que no conocemos. El ruido no va a llegar a 10.000 volts, no. Será entre 30 o
25 milivoltios máximo, pico, nada más. No vas a encontrar ruido nada, eso ya es señal. Entonces, conoces, más no conoces realmente qué va a pasar posteriormente. Es tan aleatorio. El valor que ahora sucede, eso no dice nada para que suceda después, o sea, no es relevante para saber el valor posterior. Eso es estocástico, ¿de acuerdo? No sé si algunos de ustedes ya conocen el concepto de cadenas de Markov. ¿Algunos han escuchado eso? Cadenas de Markov. Para que suceda algo, siempre debe haber un pasado, ¿no? Imagínense ustedes, ¿saben qué les va a suceder mañana? Van a pasar clases. No van a pasar clases. Pero saben qué va a suceder. ¿Por qué? Porque saben que es viernes. Es viernes, ojo. Entonces, la situación del futuro es predicha por el hecho actual. Ustedes saben qué va a pasar, ¿no? Bueno, algunos realmente no deben saber qué va a pasar mañana, pero la mayoría debe saber. Si sucede que en procesos estocásticos, esta situación ahora, en este instante, los valores actuales no van a permitir predecir el futuro instante después. A eso se llama aleatorio, proceso estocástico. Nosotros, para resolver una ecuación diferencial por Laplace, necesitamos condiciones iniciales. Condiciones iniciales para resolver el futuro. Aunque conozcas las condiciones iniciales, el proceso estocástico no sabes el futuro. Solo sabes en qué rangos va a existir, no sabes el valor. Esa condición tiene que tener esto, el ruido blanco. ¿De acuerdo? Esa es una definición estricta, que se caracteriza por el hecho de que los valores de la señal en dos tiempos diferentes no guardan correlación estadística. Este concepto de correlación también lo han conocido. ¿Recuerdan? En física 100, ajuste de curvas, había un coeficiente llamado D. ¿Qué les decía ese coeficiente de correlación? ¿Cuán dispersos están tus datos? O sea, que los valores medidos, ¿no?, se aproximan más o menos, de hecho, si el valor de correlación es alto, entonces significa que los valores se aproximan mucho más a una característica específica. Cuando han llevado física 100, solamente se han centrado en una curva llamada línea recta. Han cambiado localizando una curva u otra, pero siempre hablaban de una línea recta. Entonces, decían, si los puntos están muy cerca, no interesa, sea más o menos, están muy cerca, tienen una alta correlación. Si los puntos están muy dispersos, la correlación, ¿cuánto es? Casi cero, o sea, no tienen correlación alguna. Ese concepto es, para que sea ruido blanco, la correlación debe ser casi nula. O sea, esos valores no tienen correlación. Pero, por decir así, tu nombre, no, Luis y Jesús, ¿qué correlación tienen? ¿Cuál es tu nombre? A ver, ¿qué correlación? No sabe, tal vez ni se conoce. Ni saben la fecha, ni la hora, cuándo han nacido, ni por qué les han nombrado así. Esto es ruido, o sea, no existe correlación alguna entre estos. Pero yo se bloquea un poquito ha existido. Están en español. Algo de correlación. Algo debe tener, pero sí. Pero el ruido, hablamos de que eso no existe. Nada más. Solamente por ruido de fondo, generado por el ambiente en ausencia de fuentes de ruido externo. O sea, si nosotros hablamos de esto, es como, por ejemplo, en un laboratorio, un ambiente totalmente controlado. Aún así, sigue existiendo ruido de fondo. La estructura es la que entra. Por más, si es que estás en un laboratorio, esto es una construcción, algo físico, material, ellos te van a generar ruido. ¿Por qué de hecho? Porque son materia, son equipos que pueden almacenar energía.
todo elemento físico, físico como tal, tiene la capacidad de almacenar energía. Si puede almacenar energía, tiene también la capacidad de entregar la misma energía. En este cuerpo, digamos, este es nuestro equipo de laboratorio, este ambiente, totalmente cerrado, hermético. ¿Ok? ¿Ustedes creen que si hace sol en el día, la medida de temperatura y en la noche la medida de temperatura es la misma? Va a haber una pérdida de energía. Como sea, va a consumir energía en el día y en la noche la va a volver a entregar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ese es el ruido. O sea, aquí sabemos que no hay fuente de temperatura, pero el ambiente es el que te está entregando. El ambiente. No existe aquí ni un parlante, no existe un calefón que generen algo de ruido. No. El ambiente mismo, como tal, la estructura, por estar cerrado, totalmente controlado, igual te genera ruido. Eso se le conoce como ruido de fondo. ¿Qué se diferencia entre el ruido de fondo con el ruido blanco? El ruido blanco es la naturaleza, pero el ruido de fondo, la estructura es la que está. La naturaleza es, por así decirlo, aleatoria, totalmente aleatoria, por solo existir, pero tú lo has hecho artificial, el ambiente tú lo has diseñado, como sea. No es lo mismo que hagas en el día que lo hagas al aire libre, que lo estás haciendo en una caja bien cerradita, protegiéndola por todo, igual te va a generar ruido. Ruido estacionario. Ruido cuyas características permanecen relativamente constantes en el tiempo. ¿A qué nos referimos con ruido estacionario? Es aquello que, importa lo que sea, siempre existe, a medida que pasa el tiempo, siempre va a estar. Es como una fuente de energía infinita, constante, que siempre te está proporcionando. En algunos casos, como tenemos el error por sistemático, la regla, el error por cero, y en las máquinas el offset, ¿verdad? Tienes que cambiar el nivel. Yo, si no, por ejemplo, en la parte eléctrica, falla de tierra, el neutro, una mala puesta a tierra, puede generar un desbalance, una resistencia. Eso permanece en el tiempo. Si no cambias, eso va a seguir. No hay una fuente que tú pongas que haga que eso cambie, eso va a seguir. Constante. ¿Okay? O sea, la regla, sistemático, eso, si utiliza el mismo instrumento, constante, va a seguir. O va a cambiar. Alguna vez por sí solo se va a corregir. Algunos de ustedes han de encontrar eso, ¿no? Se ha corregido, ha funcionado después. Pero no es así. Milagro. Ruido estructural, ruido transmitido a través de la estructura mecánica por las vibraciones. Normalmente eso va a suceder también. Cuando estamos en un proceso industrial, el corazón de la industria es el motor. Y el movimiento mecánico siempre produce vibraciones. Y estas vibraciones se pueden transmitir en ondas electromagnéticas igual. Voy a decir, por ejemplo, en el televisor cuando fluye un avión, o ya un avión muy cercano, a las señales electromagnéticas las va a alterar en distancia, y eso van a ver como distorsiones en el motor. Es ruido mecánico, vibraciones mecánicas que se pueden transmitir por el medio de la estructura. Ruido impulsivo, ruido fluctuante de manera acusada en un breve intervalo de tiempo. Es como el rayo, ¿verdad? Ocurre un momento, después desaparece, pero es aleatorio cuando ocurre, ¿cierto? Es más o menos como el cambio de opinión, ya saben de quién, en un momento dado, no sabes qué ha pasado. Perdón, estoy bromeando, no se van a bromeando. Bueno, en todo esto, o sea, todo esto que estamos viendo son datos que se van a adquirir. Y lo que importa aquí, es ver en qué situaciones, qué características tienen, en el tiempo que transcurre, y acomodarlos y acumularlos y por así decirlo, ordenarlos en cierta perspectiva.
Una de ellas es la frecuencia. ¿Con qué frecuencia ocurren estas señales? ¿Con qué frecuencia ocurren estos eventos? De ahí viene el famoso espectro de frecuencias. ¿De acuerdo? El espectro de frecuencias. Realmente el espectro de frecuencias, aunque lo veamos así en imagen, de color verde, no existe. ¿De dónde obtenemos el espectro de frecuencias? Ustedes que han llevado electrónica, se lo conoce como banda de frecuencias, ¿verdad? De hecho, conmigo hemos hecho algo de eso. El rango de frecuencias que tiene, que simplemente es el ordenamiento de las magnitudes en las frecuencias que existen, nada más. Es la transformada de Fourier, que en realidad es estadística. Todo se resume en estadística. Es un histograma del espectro de frecuencias. Es un simple histograma, que lo que está haciendo ordenando por magnitudes. Aquí estamos ordenando por frecuencias, en frecuencias solamente. Realmente, si conociéramos bien lo que es estadística, sería suficiente para entender muchas otras cosas que nos vemos desde otro punto de vista. Es estadística el espectro de frecuencias, el ordenamiento. ¿Cuántas frecuencias existen bajas? ¿Cuántas medias? ¿Cuántas altas de estas señales? ¿Listo? ¿Cuáles se producen? Si las altas son las que más se producen, las más bajas se producen más. Y eso es lo que tenemos. Aquí tenemos una señal de sonido cuyo espectro de frecuencias es esta. Tiene este rango de frecuencias, esta señal de sonido. Aquí, esta característica creo que, espero la hayan visto, los eléctricos tienen una materia llamada métodos operacionales, series de Fourier. ¿Han llevado ese capítulo? Los eléctricos. Ya han visto esto, ¿no? ¿Cómo es la reconstrucción de una señal cuadrada por medio de armónicos? Y no sé si los mecánicos y eléctricos han visto también lo mismo. ¿Cómo es que una señal cuadrada, pues vamos a suponer que tengo una señal cuadrada, puede ser reconstruida mediante funciones que no son cuadradas, son continuas, pero que son armónicos, porque en armonía inician y terminan al mismo tiempo. 1, 2, 3, 4, y así sumadas todas estas me generan la forma de onda original. Es una reconstrucción. Y en otro sentido, si tienes la señal, la puedes disgregar en varias frecuencias, algunas de distinta magnitud, y entonces estas frecuencias se pueden representar en esto, que se llama el espectro discreto de frecuencias. El espectro de frecuencias. Esta magnitud, la más grande, tiene una alta magnitud, el tamaño, magnitud, pero está en una baja frecuencia. Estas otras, en magnitud, son muy pequeñas, pero tienen una alta frecuencia. En magnitud son muy pequeñas, pero están en una frecuencia mayor. Y están en armonía porque desde aquí a aquí distan una frecuencia, después distan el doble, el triple, cuádruple y así, ¿no? Están en armonía. De hecho, inician y terminan al mismo tiempo. En armonía. Podríamos colocar aquí en intermedio otras frecuencias. ¿Sí? A eso se le conoce espectro continuo de frecuencias. Esto es un espectro discreto porque estamos hablando de frecuencias discretas. Los otros son espectro continuo de frecuencias. No, una frecuencia continua. Entonces, podría yo, si esta señal que estoy enviando, solo quiero ciertas frecuencias, quiero las más bajas, las elimino. Podría filtrar y encontrarme con una única frecuencia. O tal vez eliminar estas bajas y estas altas y quedarme por estas dos. Entonces, dos señales nada más. Eso se llama filtrar, eliminar. Eso es nuestra necesidad. Una de ellas, por ejemplo, sucede que el espectro de frecuencias y el famoso ruido blanco está en todo el rango de frecuencias, en todo el espectro de frecuencias, desde 0 hasta el infinito. El ruido blanco tiene infinitas frecuencias y es de una magnitud reducida, sí, pero está en todo lado. ¿Qué es lo que me va a interesar? Solamente eliminar la mayor cantidad de frecuencias y quedarme con la más baja. Y con esa me voy a... Ese es nuestro objetivo. Podemos tener un rango amplio de frecuencias y solo un pedazo nos vamos a
filtros digitales. Bueno, un filtro digital no es más que un algoritmo. Antes ustedes en electrónica o en circuitos han hablado de filtros, en algún momento, filtros pasivos. ¿Qué es lo que hacen? Simplemente eliminan ciertas frecuencias. Pero lamentablemente nuestros circuitos analógicos no son de alta calidad, no son extremadamente muy buenos. Entonces lo que tienen que acudir es a mejorar el orden, aumentando más elementos dinámicos, haciendo que la transformada sea de un polinomio de mayor grado, un filtro de segundo, uno de tercero, mucho mejor, de mayor calidad. Pues ahí viene el filtro. El filtro digital también va a ser con mayor cantidad de datos, van a necesitar para resolver nuestro problema. ¿Listo? Si antes para un filtro de primer orden analógico se necesitaba un capacitor y una resistencia, siempre un filtro básico, una ecuación diferencial de primer orden, en discretas digitales, lo que van a necesitar simplemente es tener dos datos por lo menos, porque con dos datos hago la derivada, ¿no? La segunda derivada necesito tres datos. ¿Listo? Con dos hago una derivada, con esas dos otra, y de esas dos resultados hago otra derivada. ¿Verdad? Se puede. En la segunda, listo. Y en la tercera, tres datos, cuatro datos, y así subo en orden. Lo voy a hacer para aclarar eso. Yo, por ejemplo, para hallar la derivada de y con respecto de t, ¿qué es lo que hacemos? Es el límite cuando delta de t tiende a hacerse cero, de delta de t, de y de t, más delta de t, menos y de t. ¿Están de acuerdo? Si esto lo aproximamos en términos digitales, porque ya hemos hecho discretización de esto, es el y de t más un t de dentro menos y de t, o y de k si desean, y de t más o menos, sobre t, el periodo. Aquí necesito dos datos, ¿verdad? El futuro y el pasado, solo dos. Si yo quisiera la segunda derivada, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo se hace la segunda derivada? Es la derivada de la derivada. ¿Están de acuerdo? Entonces, no sería más que esto es la primera. Entonces sería el y de t menos t, no, más t, menos y de t sobre t, evaluado en t